Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, agora ahora para o Evangelho de nosotros João, iremos hacia el capítulo Evangelio de 7, Juan, capítulo 17, versículo 13. Este versículo nos dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor sabía que Él estaba a punto de partir. Y porque Él estaba pronto, listo para partir, Él tenía algo muy importante para hablar. Y esto lo habló. Por eso dice, y esto hablo. Por eso vemos aquí la palabra saliendo de su boca. ¿Y por qué el Señor estaba hablando? ¿Por qué la palabra estaba fluyendo de su boca en aquel momento? El versículo 13 nos dice: para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor estaba preocupado con el gozo de los discípulos, con la alegría de los discípulos. El Señor Jesús, Él mismo, iría ahora a encarar la muerte un poco de tiempo después. Pero el Señor estaba hablando de que Él tenía un gozo completo, un gozo cumplido. ¿Por qué Él tenía este gozo completo? Porque Él iba a cumplir la obra de la redención. Mire, el Señor podría aquejarse a pesar de que Él iba a enfrentar la muerte poco tiempo después. Ahora Él está diciendo que sus palabras pueden traer el gozo, no el gozo del mundo, sino el gozo del Señor, un gozo completo. Y el Señor habla para que este gozo completo de Él esté en nosotros. El gozo del Señor estaba basado en su comunión íntima con el Padre. El gozo venía de su total confianza en el Padre. El gozo del Señor venía de la obra que Él iba a cumplir para que el plan de Dios pueda convertirse en realidad en nuestras vidas. Cada vez que el Señor habla con nosotros, Él quiere producir algo en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos el gozo del Señor. Si nosotros permitimos que la palabra opere en nuestro interior, necesitamos entonces comer, como nosotros vimos en los mensajes iniciales. Las palabras del Señor van a convertirse en el gozo y la alegría para nuestro corazón. Y cuando Él dice esto, Él dice: esto lo hablo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo es importante que nosotros tomemos la palabra del Señor? La palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre va a transmitir gozo para nosotros. No un gozo cualquiera, sino un gozo completo. Ahora vamos al versículo 14, que es un versículo muy importante. El Señor Jesús dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire aquí. El Señor dice: yo les he dado tu palabra.
Amados hermanos, amadas hermanas, el Señor no solamente en aquella época dio a sus discípulos, Él continúa hoy dando la palabra de Dios a todos nosotros. ¿No es verdad esto? El Señor todos los días quiere hablar con nosotros. Todos los días Él tiene una palabra para nosotros. Y aquí el Señor dice, yo les he dado tu palabra. Y mire aquí lo que viene después. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué esto? Porque esta palabra produce en nosotros algo que el mundo odia. Amados hermanos, amadas hermanas, lo que la palabra de Dios produce en nosotros no es algo que el mundo ama, sino es algo que el mundo odia, aborrece. Por el hecho de que el Señor nos da su palabra, el mundo nos odia. Pero esto, si es que nosotros tomamos la palabra que nos es dada, si colocamos esa palabra en nuestro interior y permitimos que esta palabra opere, el resultado es que el mundo nos odia. Y el Señor Jesús dice, ¿por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces podemos ver que estas palabras hacen con que nosotros no seamos del mundo. Nosotros estamos ahora en otra dimensión. Pero preste atención. Cuando Él dice, el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Esto nosotros necesitamos ver, que nosotros no somos de este mundo. Según el criterio, según un principio, como también el Señor no es de este mundo. Hay personas que no son de este mundo, que no aprueban este mundo, pero ellos no son de acuerdo al principio y la naturaleza del Señor Jesús. El Señor aquí nos dice que al recibir su palabra, el mundo nos aborrece y allí nosotros no somos más de este mundo, sino según el principio del Señor Jesús. El Señor Jesús no era del mundo en su naturaleza, en su misión, en su carácter. Hermanos, ¿están comprendiendo? Este es el resultado que la palabra de Dios produce en nosotros. El mundo va a odiarnos porque esta palabra nos santifica, nos separa de este mundo. Esto es algo que nosotros necesitamos darle atención. Necesitamos ver. Yo no puedo querer al Señor y al mundo también. Si yo quiero al Señor, yo quiero su palabra. Yo quiero vivir y obedecer su palabra, y el mundo va a odiarme. El mundo nunca me va a amar si yo tomo el camino del Señor. Claro, si yo tomo el camino de Satanás, el mundo me va a amar. Pero yo escojo seguir al Señor. Yo escojo vivir en el amor del Señor y rechazar el amor del mundo. ¿Por qué? Porque yo no soy de este mundo, como mi Señor no lo es. Nosotros somos uno con el Señor. Que el Señor nos ilumine. Mire cómo es importante recibir esa palabra en nuestro interior y ver los resultados espectaculares que la palabra de Dios produce.